Mi madre una vez me dijo que no valía la inversión. Y en ese único momento comprendí lo frágil que puede ser el amor cuando se mide con dinero y control en lugar de con cuidado o lealtad. Me llamo Kendall Parker y nunca imaginé que la persona que me crió se convertiría en la razón por la que aprendí a valerme completamente por mí misma. Todo empezó el día que pedí ayuda para pagar mi tratamiento médico. Mamá se cruzó de brazos, me miró directamente a los ojos y dijo: «Ya eres mayor para cuidarte sola. Estoy guardando lo que queda para alguien que lo merece». Sus palabras golpearon más fuerte que cualquier diagnóstico. Comprendí que no era la hija que ella quería que fuera. Nuestra casa siempre había estado gobernada por sus decisiones. Cada elección, cada dólar, cada palabra tenía que pasar por ella. Durante años intenté quedarme callada, convencida de que si trabajaba más duro quizá me vería como algo más que una obligación. Pero cuando mi salud empezó a fallar, el silencio dejó de funcionar. Así que hice lo que nunca esperaría de mí. Creé una campaña de recaudación en línea para pagar mi propio tratamiento. No se trataba del dinero. Se trataba de demostrar por fin que no necesitaba su permiso para sobrevivir. En cuestión de días, desconocidos me ayudaron más que mi propia familia en toda la vida. Resopla. Entonces mamá se enteró. En lugar de sentirse orgullosa, exigió que le diera el dinero para cubrir la hipoteca que me había estado ocultando. Ese fue el momento en que todo dentro de mí cambió. Le dije que no, y lo dije en serio. Lo que vino después cambió la forma de nuestra familia para siempre. Antes de sumergirnos en mi historia, dime qué hora es donde estás viendo esto y desde qué ciudad. Quiero saber hasta dónde ha viajado esta historia. Crecí pensando que el amor era algo que tenías que ganarte hasta que aprendí que no lo era. En nuestra pequeña casa de Indiana, las reglas eran más fuertes que las risas. Mamá lo dirigía todo con la precisión de un reloj, creyendo que el orden significaba éxito. No era cruel como la gente se imagina, solo distante, convencida de que las emociones hacían débiles a las personas. La casa siempre olía a café y a producto de limpieza, y tener el silencio era el precio de la paz. Kennedy, mi hermana mayor, era el tipo de hija que a mamá le gustaba presumir. Su pelo siempre perfectamente cepillado, su sonrisa pulida para cada foto escolar. Mamá la alababa por ser elegante e inteligente, como si cada cumplido que le daba a Kennedy viniera acompañado de un recordatorio de lo que yo no era. Desde que pude sostener una escoba, mamá decía que el deber de una hija no era quejarse. Sé útil, no necesitada, me repetía cada vez que dudaba en obedecer. Fregaba suelos, doblaba ropa y hacía la cena intentando llenar el espacio donde debería haber estado el cariño. Kennedy llegaba tarde con purpurina en los zapatos de las clases de baile y mamá sonreía orgullosa mientras yo me quedaba callada en la puerta de la cocina. No importaba si estaba cansada o enferma. La expectativa era sencilla: seguir adelante. Cuanto menos pedía, menos parecía existir, y ese extraño vacío se convirtió en algo que cargaba como un secreto. Cuando primero empecé a sentirme mal, pensé que solo era agotamiento por hacer demasiado. Mi cuerpo se sentía pesado, como si perteneciera a otra persona. Una noche reuní el valor para decirle a mamá que no podía concentrarme en el colegio y que algo no iba bien. Ni siquiera levantó la vista de su trabajo. «Ese es tu problema, no el mío», dijo. Las palabras dolieron más que cualquier castigo. No era la primera vez que me apartaba, pero esa noche se sintió definitivo. Comprendí que nunca habría un momento en que yo fuera suficiente para ella. Después de eso dejé de pedir ayuda. Aprendí a apoyarme en el silencio y en la resistencia, las dos cosas que nunca me decepcionaban. La casa se hizo más pequeña, las paredes más cercanas y mis propios pensamientos más fuertes. Pasaba más tiempo en la biblioteca después del colegio, fingiendo estudiar mientras intentaba olvidar lo sola que me sentía al volver a casa. Allí fue donde conocí a mi compañero de clase, Ethan Cole, por primera vez. Ethan no era como nadie que conociera. Notaba detalles que los demás ignoraban, como me temblaba la mano al pasar las páginas o cómo evitaba el contacto visual cuando alguien alzaba la voz. No hacía preguntas indiscretas. Solo aparecía en silencio, como si fuera lo más natural del mundo. Cuando me quedaba hasta tarde ordenando libros que no eran míos, él también se quedaba. A veces trabajábamos en silencio. A veces hablábamos de música o de planes para la universidad, y a veces solo sonreía como si eso fuera suficiente. Una tarde olvidé la chaqueta y tiritaba al salir. Sin dudar, Ethan me puso la suya sobre los hombros y dijo: «Tú siempre cuidas de todos los demás. Deja que alguien te cuide a ti por una vez». No supe qué responder. Una bondad así me resultaba extraña, casi peligrosa, pero algo en su voz aflojó la opresión de mi pecho. Por primera vez en mucho tiempo me sentí vista, no comparada, no evaluada, simplemente vista.
Es curioso cómo el cuidado silencioso de una persona puede empezar a reescribir lo que crees sobre ti misma. Hasta entonces pensaba que el valor había que demostrarlo con esfuerzo, obediencia o sacrificio. La presencia de Isen desafiaba esa idea sin siquiera intentarlo. Hacía que los momentos cotidianos se sintieran como pequeños actos de sanación. Y aunque entonces no me di cuenta, conocerlo sería el primer paso para entender que debería haber sido el amor desde siempre. A finales del invierno pasado, todo en nuestra casa empezó a derrumbarse. Empezó en silencio, como suelen hacerlo la mayoría de los desastres. Mamá llegó una tarde más tarde de lo habitual, con el abrigo a medio abotonar y la expresión ilegible. Yo estaba en la mesa clasificando facturas médicas cuando dejó caer el bolso en la encimera y dijo: «Me han despedido». Ella, resopla, había trabajado en el mismo banco casi 15 años y de repente el trabajo desapareció, engullido por recortes. Durante un largo momento no supe qué decir. Se sirvió un vaso de agua y miró por la ventana. El silencio se alargó hasta hacerse insoportable. A la mañana siguiente empezó a llamar a la compañía hipotecaria. Oía su voz a través de las paredes, firme al principio, luego quebrándose. Palabras como prórroga y periodo de gracia llenaban el aire. Después de eso dejó de hablarme por completo, como si mi presencia le recordara lo que no podía arreglar. Cuando Kennedy volvió de Chicago para ayudar, mamá actuó como si hubiera vuelto el sol. Kennedy llenó la casa de ruido, perfume y bolsas de compras. En una semana se había apoderado de mi antigua habitación y empezó a pedir cosas por internet, llamándolas comodidades necesarias. Mamá no se quejó. Solo miraba cansada mientras las facturas de su tarjeta de crédito crecían más que mi pila de recetas. Mis propios gastos médicos subían más rápido de lo que ninguna de las dos podía manejar. Intentaba esconder las cartas del hospital, pero mamá siempre las encontraba. Una noche tiró un sobre la mesa y dijo: «Ya eres adulta». Arreglatello. Estoy agotada. Su voz no era cruel. Era vacía, como de alguien que se había quedado sin esperanza. Asentí, aunque se me apretó el pecho. No era enfado lo que sentía. Era resignación. Sabía que no me veía como su carga, pero desde luego ya no me veía como su responsabilidad. Isen fue la única persona que pareció notar lo rápido que todo se desmoronaba. Me recogió del trabajo una tarde y me preguntó si había comido. Cuando le conté que mamá había perdido el empleo, escuchó sin interrumpir. Luego dijo en voz baja: «Deberías abrir una campaña de recaudación. Deja que la gente te ayude». La idea me aterró. Pedir ayuda significaba admitir que la necesitaba. Aún así, esa noche me senté delante del portátil mirando una pantalla en blanco. Tras horas de dudas empecé a escribir, no como súplica de dinero, sino como forma de contar la verdad. Escribí sobre el diagnóstico, las citas interminables y cómo mi familia se había fracturado bajo su peso. Pulsé publicar antes de que pudiera arrepentirme. Al principio hubo silencio. Luego apareció una notificación, después otra y otra. Desconocidos dejaban mensajes, algunos cortos, otros profundamente personales. Me contaban que habían pasado por batallas similares, que creían que yo merecía sanar. Las donaciones empezaron a llegar, primero pequeñas, luego mayores. En pocos días cientos de personas a las que nunca había visto habían contribuido. Me senté en la cama leyendo cada mensaje hasta que las palabras se me nublaron. La gratitud y el dolor se mezclaban dentro de mí. Estaba agradecida y a la vez destrozada porque la compasión tuviera que venir de desconocidos en lugar de mi propia familia. Cuando Isen llamó para preguntar cómo me sentía le dije que no lo sabía, porque la verdad era complicada. Por primera vez en años me sentía apoyada, pero no por las personas que deberían haber estado ahí. Desplazaba la lista de donantes, sus nombres desconocidos pero de alguna forma reconfortantes. Me golpeó lo mucho que la bondad puede llegar de lugares inesperados y cómo a veces las personas que te deben amor son las menos capaces de dártelo. Cuando llegó la primavera las cosas empeoraron más de lo que jamás imaginé. El aire en la casa se sentía pesado, como si cualquier palabra pudiera convertirse en chispa. Una tarde volví del trabajo y encontré a mamá sentada a la mesa del comedor con el portátil abierto. Su expresión era afilada, la mandíbula tensa. Sin mirarme dijo: «¿Pensabas que no me enteraría?». Me quedé helada. En la pantalla estaba la página de mi campaña, el título brillando como una confesión. Por un momento no pude hablar. Mamá giró la pantalla hacia mí y siguió: «Me has avergonzado. Todo el pueblo pensará que somos mendigos». Su voz llevaba ese temblor bajo que usaba cuando la vergüenza sustituía a la razón. Intenté explicarle que no era por ella, que la gente había elegido ayudar porque les importaba. Me cortó antes de que terminara. «No tenías derecho a contar los problemas de nuestra familia a desconocidos». Esa noche Kennedy se unió al ataque.
Se apoyó en el marco de la puerta con los brazos cruzados y dijo: Siempre has sido una dramática. Supongo que al final encontraste la forma de sacar provecho. La sonrisa burlona en su cara dolía más que cualquier insulto. Quise defenderme, pero se me cerró la garganta. Las palabras nunca cambiarían como me veían. Para ellas yo era la hija que se quejaba, la que debía quedarse callada y agradecida. Unos días después todo volvió a cambiar. Mamá debió comprobar el saldo de la campaña porque de repente se suavizó. Su tono era dulce, casi cariñoso. No deberías tener tanto dinero en tu cuenta. Déjame gestionarlo yo, solo para que estés seguro, dijo removiendo su café. Comprendí entonces que su preocupación no era por mí, era por el control. Cuando me negué sonrió con tirantez. Bien, entonces sé responsable y paga la hipoteca. Tú también vives bajo este tejado. Las palabras cayeron como una trampa. Intenté recordarle que las donaciones eran para facturas médicas, pero agitó la mano apartándome como si fuera una niña caprichosa. Isen vino esa tarde. Le conté todo, esperando que quizá hubiera exagerado la situación en mi cabeza. Escuchó en silencio y luego preguntó si quería que estuviera presente cuando hablara con mamá. Asentí. Cuando entramos en el salón, mamá veía la televisión. Kennedy pasaba fotos en el móvil a su lado. Isen empezó a explicar con calma que las donaciones tenían restricciones legales y solo podían usarse para mi tratamiento. El rostro de mamá se endureció. ¿Y tú quién eres para decirme cómo manejar el dinero de mi hija? Espetó. Isen no alzó la voz. No es el dinero de su hija. Es de ella, dijo mirándome. La habitación quedó en silencio salvo por el tic-tac del reloj. Kennedy soltó una risita por lo bajo y dijo: Claro, ahora tiene a un hombre que la defienda. Eso es nuevo. Mamá se levantó, la cara enrojecida de rabia. ¿Crees que lo sabes todo? No tienes ni idea de lo que he sacrificado. Se giró hacia mí. Te di la vida y así me lo pagas. Exhibiendo nuestras miserias en Internet. Sentí que algo dentro de mí se derrumbaba. No por culpa, sino por claridad. Ya no quedaba argumento que hacer, disculpa que fuera suficiente. Comprendí entonces que el amor en esa casa siempre había tenido condiciones y que el precio no paraba de subir. Isen tomó mi mano, un gesto pequeño que me sostuvo. Las palabras de mamá seguían llegando, pero se convirtieron en ruido. Cuando por fin hablé mi voz estaba tranquila. Creo que ha llegado la hora de que me vaya. Por primera vez nadie respondió. Kennedy puso los ojos en blanco. Mamá se dio la vuelta. Fui a mi habitación, cerré la puerta y empaqueté lo poco que tenía. La noche afuera estaba tranquila, pero para mí sonaba a libertad. 2 días después empaqueté lo que pude y salí de esa casa. Isen me esperaba fuera junto a su coche, el rostro sereno pero seguro. No hablamos mucho durante el trayecto. Las palabras lo habrían hecho demasiado definitivo. Su apartamento era pequeño, un dormitorio cerca del campus con paredes color crema y un leve olor a café. Cuando entré el silencio se sintió extraño, no pesado como en casa, sino abierto, incierto, como si perteneciera a la posibilidad. Dejé mi única maleta junto a la pared y me senté, dándome cuenta de que la libertad no se sentía como triunfo. Se sentía como estar al borde de un acantilado sin mapa. Esa noche, mientras la lluvia caía suave contra las ventanas, Ise nos preparó sopa con fideos instantáneos y verduras sobrantes. Comimos en silencio, ambos conscientes de que algo irreversible había empezado. Cuando me acosté, el sonido de la lluvia se mezclaba con el zumbido del frigorífico y, por primera vez en meses, dormí sin despertarme con miedo. A la mañana siguiente me desperté con un mensaje largo de mamá. Sus palabras llenaban la pantalla, cargadas de acusación. Escribió que había traicionado a la familia, que la había humillado delante de los vecinos y que había puesto a desconocidos en contra de su propia sangre. Cada frase era como una piedra lanzada en mi dirección. Lo leí 2 veces antes de apagar el móvil. Sabía que responder solo reabriría heridas que ella no tenía interés en curar. Guardé silencio, aunque por dentro quería decirle que marcharme no era traición, era supervivencia. A finales de esa semana Kennedy encontró su propia forma de atacar. Vi que había publicado una foto de mi campaña con la leyenda: algunas personas hacen cualquier cosa por compasión, incluso robar a quienes las ayudan. Los comentarios llegaron rápido, llenos de incredulidad y juicio. Amigos del instituto me escribieron preguntando si era verdad. Me temblaban las manos mientras intentaba explicarlo. Pero, ¿cómo te defiendes cuando es tu propia hermana la que te destroza? Isen vio mi cara y me quitó el móvil con suavidad. Lo arreglaremos, dijo con voz firme. Esa misma tarde contactó con una abogada especializada en casos de fraude digital, la señora Arlo. Nos recibió en su pequeña oficina llena de libros y certificados que brillaban bajo la luz suave.
Tras leer los detalles de la campaña y los registros de donaciones, nos aseguró que todo era legal y transparente. No has hecho nada malo, dijo con firmeza. Pero Internet puede ser cruel. La verdad tarda más en llegar que las mentiras. Sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas, pero las contuve. Ethan apretó mi mano y comprendí que a veces la fuerza no está en gritar más alto, sino en permanecer callada cuando te malinterpretan. En las semanas siguientes la vida empezó a reconstruirse en pequeños fragmentos. Ethan hacía turnos largos en la cafetería cerca de la universidad y yo encontré un trabajo a tiempo parcial en una librería. El olor a papel y tinta se convirtió en una especie de consuelo, recordándome que las historias pueden sobrevivir al caos. Usé el dinero de la campaña con cuidado, pagando tratamientos y visitas al hospital mientras guardaba cada recibo en una carpeta. Cada pago era como recuperar un pedazo de mí misma, prueba de que podía sostenerme sola sin necesitar permiso para existir. Por las noches, cuando las luces de la ciudad brillaban a través de las cortinas, a veces pensaba en casa. Me preguntaba si mamá alguna vez miraba mi antigua habitación o si Kennedy todavía hablaba de mí en la cena. El enfado que antes llevaba empezó a desvanecerse, sustituido por algo más tranquilo. Aceptación, quizá incluso lástima. Las personas que no pueden amar sin control a menudo confunden la libertad con la traición. Ethan me dijo una vez que sanar no consiste en olvidar, sino en aprender a mirar atrás sin temblar. Sentada a su lado en nuestro pequeño apartamento, empecé a creer que podía tener razón. Meses después el karma apareció justo en la puerta de nuestra antigua casa. Ethan y yo acabábamos de terminar de cenar cuando llegó un mensaje de una exvecina. Decía que hombres del banco habían ido a embargar la propiedad. Por un momento miré la pantalla sin poder procesar las palabras. Esa casa había sido todo, nuestro orgullo, nuestro campo de batalla, nuestro silencio. Ahora ya no existía. El banco por fin la había reclamado después de que mamá no pudiera hacer frente a los pagos. Me imaginé a mamá de pie en el porche que solía decorar con flores cada primavera, viendo cómo desconocidos se llevaban lo último que poseía. Debería haberme enfadado, pero solo sentí un dolor de final definitivo. Una semana después pasé en coche por el barrio. El césped estaba crecido. Las ventanas tapiadas. Kennedy estaba fuera discutiendo con alguien por teléfono. Parecía más delgada. La ropa arrugada. La voz tensa. Más tarde supe que había perdido su trabajo y se había mudado de nuevo con mamá. Pero las dos no podían convivir bajo el mismo techo mucho tiempo. Sus peleas se convirtieron en la nueva banda sonora de esa casa hasta el día en que dejó de pertenecerles. La gente del pueblo murmuraba que el orgullo por fin había encontrado su pareja. Una tarde, mientras cerraba la librería, se me acercó el vecino, el señor Luis. Tenía 60 años, contable jubilado que había vivido al lado más de 20 años. Su expresión era incómoda, como si hubiera dudado si hablar o no. Pensé que debería saberlo, dijo en voz baja. Tu madre vino a verme hace meses pidiendo ayuda. Dijo que era para refinanciar la hipoteca, pero cuando vi los papeles me di cuenta de que había usado tu nombre y tu número de seguridad social para solicitar un préstamo personal. Sentí que el suelo se inclinaba bajo mis pies. Mi primer instinto fue negarlo. Mamá no haría eso. Luego, como una marea fría, la verdad se asentó. Sí lo haría. El señor Louis suspiró. No firmé como testigo, pero guardé una copia. Pensé que algún día podrías necesitarla. Me entregó un sobre pequeño, sus ojos suaves con disculpa. Dentro había documentos que mostraban que el préstamo se había sacado a mi nombre y que llevaba meses en mora. Mi crédito podría haber quedado destruido sin que yo lo supiera. La gratitud y el dolor chocaron en mi pecho. Le di las gracias y él asintió antes de irse, dejándome con la prueba de una traición que ya no sorprendía. Al día siguiente Ethan me llevó al banco. Nos reunimos con el director de la sucursal y le mostramos los documentos explicando que nunca había autorizado ese préstamo. Abrieron una investigación inmediatamente. 2 semanas después recibí la confirmación de que la cuenta fraudulenta había sido cerrada y mi historial limpiado. Cuando se lo conté a Ethan solo dijo, «Hiciste lo correcto». Pero dentro de mí no sentí nada triunfal sobre la justicia. Era solo otra herida limpiada pero no curada. Poco después mamá llamó. Su voz temblaba como nunca la había oído. Cometí errores, dijo. Se lo están llevando todo. No tengo a dónde ir. ¿Puedes ayudarme? El silencio que siguió se sintió interminable. Pensé en cada vez que me había dicho que no valía la pena invertir en mí, cada vez que había elegido el control antes que el amor. Ethan me observaba, la expresión tranquila pero decidida. Luego dijo suavemente. No le debes nada. Te debes a ti mismo la paz. Cerré los ojos dejando que sus palabras se asentaran. Por primera vez entendí que perdonar y rescatar no son lo mismo. Le deseé lo mejor,
pero le dije que no podía ayudarla. Cuando colgó me quedé en silencio, sintiéndome a la vez más ligera y más sola que nunca. El pasado por fin se había plegado sobre sí mismo, dejando solo la verdad. Algunas deudas se pueden pagar con dinero, pero otras solo se liberan alejándote. Un año después mi vida no se parecía en nada a la anterior. Los días ya no se sentían como supervivencia, sino como pequeñas victorias unidas por un propósito. Me gradué en salud pública, la misma carrera que elegí una vez para darle sentido a la crueldad del mundo. Cuando crucé el escenario para recoger mi título vi a Eisen entre el público. Su sonrisa era del tipo que me sostenía, del tipo que me recordaba todas las noches largas estudiando en el suelo de nuestro pequeño apartamento mientras el mundo de afuera nos olvidaba. Una semana después llegó el anuncio de una beca completa para estudios de posgrado y recuerdo abrazar la carta contra mi pecho, dándome cuenta de que por fin había construido una vida que me pertenecía por completo. Eisen terminó su programa de medicina ese mismo verano. Lo celebramos con un viaje a la costa, algo que nos habíamos prometido desde el primer invierno que compartimos. Era ya de noche cuando me llevó hasta la playa, el cielo se plegaba en una paleta de ámbar y lila. Se arrodilló en la arena sosteniendo un anillo pequeño que atrapó la última luz del día. Su voz era firme pero llena de una suavidad que hizo temblar mi corazón. Una vez me dijiste que el amor era algo que había que ganarse, dijo. Pero tú ya lo has ganado todo. ¿Quieres casar conmigo? El océano susurraba detrás de nosotros, un suave aplauso al momento en que dije sí. Decidimos una ceremonia sencilla en el jardín de la universidad donde nos conocimos. Era principios de otoño y el aire llevaba esa dulce calma que queda antes de que llegue el invierno. Filas de sillas blancas bordeaban el camino entre los árboles y guirnaldas de luces de papel se balanceaban encima. Nuestros amigos del instituto ayudaron a decorar con flores silvestres, simples pero llenas de color. No quería nada grandioso, solo algo que se sintiera honesto. Cuando miré alrededor vi rostros que habían elegido quedarse a pesar del caos. Eso, para mí, era familia. Envié una invitación de boda a mamá 2 meses antes de la ceremonia. No incluí dirección de retorno. No había expectativas, ni esperanzas silenciosas dentro del sobre. No era un acto de reconciliación, sino de cierre. Kennedy tampoco respondió, aunque alguien comentó que se había mudado a otra ciudad. Esta vez su ausencia no dolió. La gente deja agujeros en tu vida, pero el tiempo te enseña que el vacío también puede convertirse en espacio para la luz. La mañana de la boda el cielo amaneció claro y perdonador. Caminé por el jardín sosteniendo un ramo de rosas blancas, mis pasos lentos pero seguros. Cuando llegué hasta ahí se me miró con la misma expresión que tenía el día que salí de casa de mi madre, una mezcla de orgullo y paz. La ceremonia empezó en silencio. No hubo votos ostentosos, solo palabras dichas con verdad. Cuando me tocó a mí miré a Eisen y dije, el amor no es sangre, es elección. Mi voz no tembló porque creía cada palabra. Después de los aplausos la música llenó el aire, suave y cálida como la luz del sol. Bailamos bajo los árboles, las hojas sobre nosotros moviéndose como pequeños trozos de perdón. Pensé en lo extraño que era que el dolor pudiera convertirse en algo hermoso si le da suficiente espacio para respirar. Esa noche, mientras faroles parpadeaban por el jardín y la risa sustituía al sonido del duelo, comprendí que la paz nunca fue algo que tuviera que buscar. Había estado esperando todo el tiempo, justo más allá del ruido, en el momento en que elegí dejar de perseguir lo que ya se había ido. Mirando atrás ahora, no odio a mi madre, pero por fin la entiendo. El tiempo tiene la capacidad de suavizar los bordes de recuerdos que antes cortaban tan profundo. Mamá nunca fue una villana. Solo era una mujer que temía perder el control más que perder el amor. Su vida se había construido sobre la creencia de que el poder podía protegerla del dolor. Y cuando ese poder se derrumbó no supo quién era sin él. Antes la veía como alguien cruel, pero ahora la veo como alguien asustada, alguien que nunca aprendió a ser amada sin miedo. Kennedy se marchó del pueblo poco después de nuestra boda. Nadie sabía a dónde fue y nadie volvió a preguntar. Durante años había vivido en el eco de las expectativas de mamá, persiguiendo una aprobación que siempre se escapaba. Tal vez marcharse fue su forma de sanar. O tal vez solo otra manera de huir. He dejado de intentar desenredar sus elecciones. Algunas historias no están destinadas a volver. Eisen y yo construimos una vida tranquila juntos. Abrimos un pequeño fondo de becas para estudiantes que han pasado por dificultades. Del tipo de jóvenes que nos recuerdan a quienes solíamos ser, con esperanza pero inseguros, heridos pero aún dispuestos a intentarlo. Cada año conocemos a los estudiantes que apadrinamos y escuchamos sus sueños. Cada historia se siente como un hilo que conecta lo que sobreviví con lo que me he convertido. Me recuerda que el dolor, cuando se transforma, puede convertirse en algo que devuelve.
A veces en mañanas tranquilas pienso en mamá. Me pregunto si alguna vez se encontró paz a su manera. Si alguna vez se perdonó por lo que no pudo dar. Ya no siento la necesidad de arreglar lo que hay roto entre nosotras. El perdón, he aprendido, no es una invitación a volver. Es una liberación que permite que ambas personas dejen de sangrar. Soltar no borra lo que pasó, pero te libera de llevarlo a todas partes. Isen suele decirme que nuestro hogar se siente como agua calma, estable, clara y profunda. Creo que esa es la definición más verdadera de felicidad. No es ruidosa ni espectacular. Es la tranquila certeza de que estás exactamente donde perteneces con alguien que te elige cada día sin condiciones. Hay una especie de paz sagrada en saber que el amor no tiene que doler para ser real. Construí mi propia familia y con eso es suficiente. A veces la familia no tiene que ver con la sangre, sino con el respeto, el apoyo y la paz. Apartarte de quienes te hacen daño no es crueldad, es fuerza. Protege tu corazón y aprende a quererte primero porque nadie más puede hacerlo por ti. Sanar no consiste en olvidar o fingir que no pasó. Consiste en honrar las lecciones que deja el dolor y usarlas para construir una vida que por fin se sienta tuya. Gracias por escuchar hasta el final de mi historia. Si alguna vez tuviste que elegirte a ti misma por encima de alguien a quien amas, cuéntame qué te enseñó. Deja un comentario y comparte tus pensamientos porque tu voz puede ser justo lo que alguien necesita oír hoy. No olvides suscribirte para más historias que te recuerden que, pase lo que hayas perdido, nunca estás realmente sola.